noticias, continuamos con Siempre en Casa. De noche y de día, fusión internacional, baila que trae alegría, venga que siga la fiesta. Minutos han pasado después de las 10 de la mañana en todo el Perú. Estamos en Siempre Casa. Soy el doctor Elmer Huerta en Washington. Sara Busaba, como todos los días, está en nuestros estudios en RPP Noticias y estamos en nuestro segmento de salud. Vamos a hablar sobre la hepatitis C, causas, peligros y tratamiento, y nuestra invitada, la doctora Adelina Lozano Miranda, quien es médico gastroenterólogo, hepatólogo y jefa de la unidad de hígado del Hospital Arzobispo Loaiza, está con nosotros. Doctora Lozano, muy buenos días, qué gusto de saludarla. Muy buenos días. Pues encantado de saludarla. Sara Busaba está ahí con usted, estoy a la distancia yo. La hepatitis C, brevemente, para poner esto en perspectiva. La hepatitis C es una de las hepatitis virales. Denos las otras dos importantes, porque hay 5 o 6, pero ¿cuáles son las otras dos hepatitis virales importantes y en qué se diferencian de la hepatitis C? A ver, tendríamos dos hepatitis, la hepatitis A, que es una hepatitis que afortunadamente puede durar algunas semanas, pero el paciente cuando se cura el hígado vuelve a tener la normalidad, y la otra que tiene una implicancia crónica es la hepatitis B. La hepatitis B, bueno, para Perú esto ya lo sabemos muchos de los que estamos peruanos. Esta es una enfermedad endémica en algunas regiones más que en otras, y esta sí tiene implicancias de riesgo de hepatocarcinoma y cirrosis, ¿no? ¿Y esta hepatitis C? Bueno, la hepatitis C, yo justamente comentaba antes del programa y le decía a Sara que una de las cosas que nosotros miramos en hepatitis C es que lo hemos dejado como de lado y vamos mirando un crecimiento de los casos en nuestro país, y es una hepatitis a la que deberíamos de prestar importancia porque tiene un riesgo de cronicidad, inclusive en etapa adulta, más alta de lo que es B, y también tiene un riesgo grande de hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener pacientes, lamentablemente, cuando los diagnosticamos ya en etapas tardías de la enfermedad, cuando poco podemos hacer, más todavía cuando no hay muchos centros de trasplante en nuestro país, ¿no? Interesante. Entonces, esto como, Sara, antes de darte lo que le preguntes a la doctora Lozano, entonces esto es como el ABC de la hepatitis, y por casualidad ABC son 3, A, B, C, las hepatitis. La A es la que se presenta generalmente en el verano, entra por la boca, son brotes, cuando aparecen 3, 4, 5 casos en una familia, en una escuela, esa es la hepatitis A, entra por la boca en el verano, agua sucia, comida sucia, y como usted dijo, entre comillas, es como un resfrío fuerte del hígado, eso pasa y se va. En cambio, la B y la C, que como lo vamos a ver en un ratito, esa entra al cuerpo por las agujas sucias, las relaciones sexuales, igual que entra el virus del SIDA. Estas dos se tienden a convertir en crónicas permanentes, año tras año, desembocan en cirrosis y desembocan en cáncer del hígado. Sara, por favor. Gracias, Elmer. Y antes de profundizar todavía mucho más esto de la forma de contagio y los cuidados que hay que hacer en la progresión de la enfermedad, yo creo que siguiendo este ABC también sería importante recordar a todos los padres de familia que cuando llevan a vacunar a sus niños y dicen, bueno, en su calendario toca vacunarlo contra la hepatitis. ¿Contra qué hepatitis se les está protegiendo? Solo se protege contra B de rutina, y esto desde el Ministerio de Salud está organizado para que esté incluido dentro de la vacunación la pentavalente. Entonces, cuando llevan al esquema de vacunación, están protegiendo contra B. Únicamente. No, únicamente, no contra A. Entonces, y como decía el doctor, la hepatitis A es más frecuente en niños. En países en vías de desarrollo, el 90% de la infección se contrae cuando es niño. Entonces, es una importancia, digamos, que ya cada familia debe de asumir la protección contra hepatitis A, que esa sí la tendría que asumir el paciente, ¿no? Y la familia en todo caso. Exacto. Y aprovechemos de decir que lamentablemente todavía no existe vacuna contra la hepatitis C. Sí, desafortunadamente, sí. Y por eso es fundamental entender además cuáles son los riesgos de esta enfermedad, porque a veces uno habla, bueno, es una enfermedad crónica, y uno en verdad no entiende cómo va a afectar tu calidad de vida este problema.
¿Cómo Sí. se contagia uno de esta hepatitis, de la hepatitis C, doctora? Bueno, como usted ya lo adelantó, la hepatitis C tiene las mismas vías de contagio que la hepatitis B y que el HIV, es decir, son todos los fluidos corporales, todo lo que tenga que ver con transfusiones sanguíneas o de algún componente de la sangre, como plaquetas, crioprecipitados, cosas que se transmiten, que se transfunden, por ejemplo, en casos de pacientes que tienen hemofilia o que tienen riesgos altos de sangrado, todo lo que va por la sangre. Se transmite también a través de todo lo que tenga que ver con agujas, por ejemplo, los piercing, los tatuajes, compartir rasuradoras, compartir cortadores de uñas, es decir, todo lo que tenga que ver en algún momento con contacto de la sangre de una persona a otra persona. Entonces, si no tenemos cuidado con eso, esa podría ser para nosotros una vía de contagio que no la estamos valorando, ¿no? Pero nos ha hablado de todos los fluidos, la saliva, el beso, el compartir la cucharadita, por ejemplo, un adulto con un niño. ¿Esa también es una vía de contagio? No, para hepatitis C no es tan relevante, igual que por ejemplo las relaciones sexuales, a diferencia de hepatitis B, que sí tiene una importancia grande. Acá el contagio por vía sexual no se ha visto que sea tan relevante, los porcentajes de transmisión son mucho más bajitos, ¿no? Ahora, con respecto a los tatuajes, ahora los muchachitos se paran tatuando, ven a los futbolistas tatuados, por lo menos aquí en Estados Unidos ahora se controlan muchísimo esto de los tatuajes, los instrumentos son perfectamente esterilizados, incluso la Cruz Roja y la FDA ya han levantado un poco esa prohibición que había aquí para que las personas tatuadas donen sangre. Doctora, ¿cómo está la cosa en el Perú? ¿Todavía hay sitios informales de tatuaje? ¿Todavía es un peligro esto? Sí, acá en Perú todavía tenemos sitios informales, de tal manera que esa es una llamada de atención para que si la gente tiene esos deseos, averigüe bien cuál es el lugar donde puede hacerse este procedimiento. Y a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que la vía endovenosa por los drogadictos que comparten jeringuillas es una vía frecuente, acá nosotros ese tipo de drogadicción no es todavía la prevalente, pero sí llamar la atención también que esa es una vía. Entonces, todo lo que tenga que ver con este contacto de la sangre a través de jeringas, hay que tener cuidado, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que no se miden los riesgos. Y no solamente eso, sino que hay muchísimos lugares en todo el país donde hay centros odontológicos no autorizados y también eso podría ser un riesgo. Pero vamos a darle la oportunidad, Elmer, doctora, a nuestros oyentes a que ya participen con sus consultas. Voy a recordar las líneas telefónicas, el 212-4100, 212-7165 y el 0800-13-14-0, gratis para el interior del país. Y tenemos ya una llamada. Anita desde San Juan del Lurigancho. Anita, te escuchamos. Hola doctora, buenos días. Tenía una consulta. Lo que pasa es que tengo un niño de 5 años que va al inicial y nos enteramos que en el mes de marzo había un niño que estaba contagiado con hepatitis B, según la mamá. Por prescripción médica, el doctor le dio todo el mes de marzo para que no vaya al colegio, ingresó en abril. Pero ahora nos hemos enterado que hay 2 niños más que están con hepatitis, al parecer es la hepatitis A. Se han contagiado ahora hace 5 o 10 días, más o menos la primera semana de mayo. Entonces, la hepatitis, no sabemos en realidad si el niño de verdad ha tenido la hepatitis B, porque al parecer es un poco peligrosa. Y vemos que se siguen contagiando a los niños. Entonces, ese niño no ha sido bien curado, el virus está en el ambiente, sería cuestión de tal vez fumigar el salón o la verdad no sabemos las mamás qué medidas tomar. Anita, una pregunta, no sé si me escucha. Usted escuchó por allí que era hepatitis B, pero no está segura del primer caso, ¿cierto? Exacto, porque la Muy mamá bien. no va muy seguido al colegio. Está no bien, tenemos está mucho bien, contacto está con bien. ella. Pero los otros 2 casos sí, ¿usted está segura que es hepatitis Sí, A? confirmado que son hepatitis A. Muy bien, perfecto. Pues gracias, Anita. Doctora Lozano, qué interesante este caso. ¿Qué podría decir? Para empezar, ¿es frecuente la hepatitis B en niños que no sean transfundidos, niñitos que no reciban transfusiones, etcétera? ¿Se pueden contagiar los niñitos de hepatitis B? A ver, sí es posible la infección en niños. En Lima más difícil porque generalmente esto ocurre en zonas altamente endémicas en nuestro país, la zona de la selva y
la Sí. zona de la Sierra Central son los sitios en los que se puede dar esta infección. En Lima, la verdad, no es frecuente. A los 5 años, yo pensaría como primera posibilidad probablemente una hepatitis A. Desde el año 2000 en adelante y en todo el país hay un programa de vacunación que es a través de pentavalente, ni siquiera son vacunas separadas. Entonces yo estoy casi segura de que si este niño fue a recibir los esquemas de vacunación convencionales, que además los colegios solicitan las cartillas de vacunación antes de ingresar, probablemente este niño haya estado protegido contra B. Y los otros niños que sí se diagnosticaron de hepatitis A, son casos ahora actuales, recientes, y el colegio es lo que usted decía, la fuente de contagio, porque comparten la galleta, la manzana, el chicle, jugo, el chicle, el chupete. Es que sí, en verdad ocurre. Entonces me invitan y Sí, y eso se ocurre invitan. con mucha frecuencia. Doctora, qué interesante e importante es toda la información que nos está dando. En verdad, uno debe conocer mucho todos estos detalles porque esa es la manera de poder entender y prevenir sobre todo. Pero nos gustaría conocer todavía mucho más sobre la enfermedad, la hepatitis C en sí misma. ¿Qué les parece, Elmer y doctora, y ustedes, amigos, que luego de escucharlo, el gran resumen de la hora, volvemos para conocer más esta hepatitis C? Muy bien. Regresamos. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Fusión internacional, baila que trae alegría. Venga que 11 en punto. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. me palpita lento el corazón. En un silencio tu mirada dice 1000 palabras. La noche es larga y 11:06 de la mañana, amigos, estamos de regreso aquí en Siempre en Casa. Estamos en nuestro segmento de salud desde Washington. Está el doctor Elmer Huerta aquí en los estudios. Me encuentro también con la doctora Adelina Lozano Miranda, quien es gastroenteróloga, hepatóloga y jefa de la unidad de hígado del Hospital Arzobispo Leáiza, y le saluda Sara Abusabá. Y hoy estamos conversando sobre la hepatitis C y hemos dado un panorama amplio de que existe la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Y nos ha explicado también la doctora que las formas de contagio pues son básicamente a través de los fluidos y principalmente la sangre, ¿no? Entonces las personas que se hacen cirugías, las personas que se hacen piercing, tatuajes, que usan agujas, navajas, corta uñas, todas esas personas podrían adquirir en algún momento de su vida esta hepatitis C. Pero Elmer y doctora, yo creo que es bien importante conocer qué representa esta enfermedad. Porque hablamos del contagio, pero de pronto la gente que nos escucha dice, bueno, me contagio y total, una hepatitis, se cura, no pasa nada. ¿Qué cosa es lo peligroso? ¿Qué es lo malo de la hepatitis C? A ver, lo malo de la hepatitis C es el riesgo de volverse enfermedad crónica, que llegue a la cirrosis y que le dé cáncer de hígado. De tal manera que si nosotros tenemos 100 pacientes que se infectaran con hepatitis C, el 80% de esos pacientes pueden hacer la forma crónica de la enfermedad, con todos estos riesgos que acabamos de conversar. Entonces, mi llamada sería al hecho de que si nosotros estamos sometidos a esos factores de riesgo, Sara, que acabas de mencionar, uno pueda querer hacerse un descarte, inclusive por un tema de salud, ¿no? Acudir al médico y decir, bueno, yo estuve sometida a esos factores, antiguamente no se conocía bien de los métodos de desinfección y desinfectábamos con alcoholcito, ¿no? Entonces, uno podría creer que estaba bien y para aquel momento probablemente sí, o sea, esa era la forma, pero si uno está sometido a ese riesgo y estuvo expuesto, entonces yo diría que una de las cosas que podría hacer la gente desde su proactividad es solicitar que le hagan algún examen, ¿no? Elmer, doctora, vamos a hacer un paréntesis, tenemos información, nos vamos a enlazar con nuestra plataforma de televisión. Carlos Villarreal tiene noticias, pues está conversando con el hijo del lamentable asesinado, director en el colegio de San Juan del Lurigancho. Vamos a escuchar qué dice su hijo. Amenazado por que queremos comprometerla para poder invitarla nuevamente y entender mucho más el problema de la hepatitis C y sobre todo saber si hay una cura y qué posibilidades tenemos de llegar a esos tratamientos. Muy bien, encantada, muchas gracias y estaremos en otra oportunidad.
tenemos que discutir este asunto y voy adelantándole a nuestros oyentes, Sara, que existe un tratamiento y cada pastilla cuesta $1,000. Hay que tomarla por 90 días. El tratamiento cuesta $90,000, pero fíjate que cada pastilla, solo producirla, cuesta $1 o $2. Elmer, ¿no te has confundido? No, cada pastilla en producción cuesta $1 o $2, pero el laboratorio la vende a $1,000. Wow. Cuando hablemos con la doctora, vamos a escuchar por qué se permite esto. Bien, Elmer, es un tema que va a quedar pendiente y que por supuesto todos queremos conocer. Entonces, de esa manera, Elmer, muchísimas gracias por habernos acompañado, Claro también que a sí. usted, doctora, y nos vemos pronto. Hasta luego, doctora. Chao.